a leer Segunda de Timoteo, puestos en pie un ratito, capítulo 4, verso 1 al 5. ¿Lo encontró? Bueno. Leemos la palabra, dice de la siguiente forma, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero esta es la parte que a mí me gustaría que remarquemos, hermano, es la parte final. Y hay una palabra que da un giro de 180 grados, la palabra que dice pero. Y siempre que aparece la palabra pero, siempre significa que hay un cambio. Y es Pablo diciéndole a su discípulo Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo. Sobrio es una persona que está como despierto a todo y como que siempre está bien centrado en lo que quiere y en lo que hace. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ayúdeme a orar, hermanos, y oren por mí, por favor. Señor, te damos gracias en este momento, porque por tu misericordia, Señor, nos permite reunirnos el día de hoy en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, y para ser edificados en ella. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que el día de hoy se han dado cita en este lugar, que me guardes a mí, Señor, como el expositor, que tengo el privilegio no merecido de estar acá arriba, de no hablar cosas que deshonren tu carácter o que tuerzan tu palabra y tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos para que este domingo que nos hemos reunido como tu iglesia, todo lo que hagamos aquí sea algo agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? No es irreverencia, hermanos, me voy a sentar porque quiero hacer algo un poquito diferente el día de hoy. Y, ¿verdad? Quiero aprovechar esta última serie, este último tema, hermanos, de esta serie. ¿Cómo se tituló la serie? A 500 años de la Reforma, o el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y ya estuvimos viendo 4 temas, hoy es el 5º tema, y el día de hoy lo titulamos Nuestra propia reforma. Quiero pedirle su paciencia al día de hoy, hermanos, porque quiero aprovechar este último espacio para dar un sermón bien atípico, algo a lo que generalmente no estamos acostumbrados. Generalmente estamos acostumbrados a sermones llenos de versículos y los explicamos y hacemos la interpretación del verso y bueno, hacemos todo un estudio bíblico, hermanos. Pero el día de hoy quiero aprovechar unos minutos, hermanos, algo así como a modo de testimonial de parte de nosotros como iglesia. El que está aquí soy yo, el pastor, pero detrás de mí hay un grupo de ancianos, hay un grupo de colaboradores y de hermanos que si lo hubiéramos organizado un poco con más calma, me hubiera gustado que algunos estuvieran acá arriba, porque consiste básicamente, hermanos, en contarles algo que sucedió en nuestra iglesia hace 5 años. Pero antes de poder entrar a contar nuestro testimonio como iglesia, y más que nada para que no estén en las ansias ahí, comiéndole las ansias, le adelanto, que tiene que ver con el cambio doctrinal que hubo en nosotros como congregación cristiana. Hace 5 años sucedió algo que pocas veces sucede y sucedió acá en esta iglesia, amén. Pero a modo, hermano, de prepararlo un poco para que cuando yo cuente lo que pasó en nosotros, usted lo entienda un poco mejor. Esta semana estuve estudiando las 95 tesis de Martín Lutero, 95 tesis que, como usted sabe, él las redactó en contra de la mala práctica de las indulgencias en el siglo XVI.
que como bien aprendimos en esta serie, una indulgencia consistía en cobrar una cantidad de dinero X para poder otorgarle gracia y hasta salvación a las personas, inclusive diciéndoles que ni era necesario que se arrepintieran si es que cumplían con esa cuota de dinero. Quiero hacerle una aclaración bien importante, que no es que Martín Lutero estaba precisamente en contra de todo lo que significara indulgencia, no es así. O sea, de hecho había unas cosas que él las toleraba, lo que él no soportó fue el abuso. Él no estaba en contra de que la gente viniera y diera aportaciones de dinero a la iglesia, porque de hecho las iglesias de eso se sostienen. Las iglesias dependemos de que las personas vengan y de forma generosa y con un corazón dadivoso traigan su ofrenda y apoyen la iglesia. Lutero no estaba en contra precisamente de que se colectara dinero para la iglesia. De hecho, sea maduro en lo que le voy a decir, pero de hecho hasta hay una de las tesis en donde él dice, sea maldito el que esté en contra de las indulgencias, ¿sí? Pero entiéndalo en su contexto. O sea, él lo que está queriendo decir no es pidamos dinero y ofrezcamos por el dinero la salvación. No, lo que él está tratando de decir es normal que la gente venga y contribuya en la iglesia. Lo que él estaba en contra era de que le dijeran a las personas que este dinero prácticamente al pagarlo tú sacabas a personas del purgatorio, los mandabas al cielo y por ende tú estabas haciendo una buena obra que contribuía en tu salvación. Entonces entendamos bien en su contexto este tema, porque quise aclararles esto, ¿va? Porque a lo mejor alguno que es un poco entendido va a decir, pastor, pero usted citó las tesis que más le convino. No, voy a tratar de citar una de las tesis que son las que más se apegan a esta época moderna y que pareciera que Lutero las escribió ayer, porque describen cosas tan parecidas a prácticas en las cuales la iglesia está volviendo a incurrir en estos tiempos. Así que de las 95 tesis yo tomé algunas, no todas, y voy a ir prácticamente en esta parte del testimonial, hermano, voy a leer lo que dice la tesis y le voy a decir nuestra tesis actual al respecto, obviamente haciendo una analogía con la tesis de Lutero. ¿Ok? En aquel entonces, hermano, las tesis fueron escritas contra Roma y contra el Papa. Hoy podríamos decir que las tesis que yo voy a leer las estamos redactando y las estamos clavando, por decirlo así, de forma figurada en la puerta de la capilla, por decirlo así, o de la iglesia, en contra de la iglesia cristiana actual y de muchos de sus ministros que se han desviado. ¿Ok? La tesis número 21 ataca a los predicadores de indulgencias, porque les estaban enseñando que la indulgencia salvaba a las personas de toda pena. O sea, prácticamente pagar ese dinero le quitaba a las personas todo peso de pecado sobre ellos y los eximía de sufrir toda pena. ¿Cómo sería nuestra tesis, hermano, en estos tiempos para hacer una analogía con la tesis número 21? Bueno, está pasando lo mismo prácticamente, hermano. En el siglo XVI lo que hizo el Papa fue enviar a un montón de cobradores de indulgencias a decirle a las personas, paguen este dinero, se le van a redimir sus pecados, se le van a enviar a personas que están en el purgatorio al cielo y con el dinero que ustedes den, pues se va a construir la Basílica de San Pedro, que está en pie actualmente. Y esto está sucediendo una vez más, hermano. Una vez más, los predicadores modernos o las iglesias modernas, hermano, han inventado muchas formas de recaudar dinero para poder hacer que su visión crezca. Por ejemplo, se venden oraciones, se venden sanidades, le mandan a las personas a que hagan ofrendas prometiéndoles prosperidad, que hagan pactos para que reciban ciertos tipos de beneficios. Oye, hermano, eso está pasando de nuevo otra vez. Otra vez están vendiendo los favores y la gracia de Dios. Avanzo. Mire, la tesis 26 dice que el Papa no debería cobrarle a la gente para la remisión de sus pecados, sino orar por ellos. Esto en nuestra tesis, hermano, actualmente nosotros podemos más o menos replantearlo de que hoy día las iglesias, hermano, casi todo lo que hacen va dirigido a recaudar dinero. El encuentro cuesta dinero. En el grupo de la casa, el small group o la célula como le llaman,
se tiene que pedir dinero. Se tiene que pedir dinero en las actividades, se tiene que recaudar dinero para todo tipo de situación, se recauda dinero. Es más, usted ha visto que ahora está de moda en las iglesias, ¿verdad? Que cuando el predicador está dando una palabra muy según impactante o muy profunda, se impuso esa moda de selle esta palabra. ¿Y en qué consiste eso de selle esta palabra, o apropiese de esta palabra, o tome esta palabra? En que si a usted le gustó lo que el predicador dijo, usted sale corriendo de su silla y trae un billete al altar y lo tira ahí en el altar. Y esa es una forma de decir, ok, yo estoy pagando por esta palabra. Esta palabra a mí me gustó, me conviene, lo que está diciendo me gusta y lo voy a sellar con una ofrenda. De hecho, eso está volviendo a pasar, hermano. ¿Por qué no los predicadores predicamos la Biblia? Oramos por las personas, amamos a la gente sin necesariamente estarlos, hermano, viendo con el signo de pesos en todo momento, ¿ok? Así que lamentablemente el día de hoy, hermanos, esta tesis 26 se ha vuelto una realidad otra vez. Hay muchas iglesias que para todo es dinero, poca alimentación bíblica, porque no les conviene a los falsos maestros que los hermanos sean entendidos y conocedores de la palabra, y esquilándolos bonito y parejo, ¿verdad? Para quitarles todos sus bienes y sus pertenencias. En la tesis 27, hermanos, y en la tesis 28, Lutero dijo que eso de vender la salvación era una doctrina humana producto de la avaricia, que buscaba el lucro. ¿Ok? Y ¿qué es uno de los temas más, hermano, fuertes el día de hoy en la iglesia de estos tiempos? La famosa visión. La famosa visión. La visión de nosotros es tener una arena para un coliseo, un templo espectacular, o tener muchas vanes para atraer gente, o comprar los canales de televisión, poseer los medios para evangelizar. Eso suena bonito, pero ¿sabe qué? Para poder lograr esa visión, hay que exprimir a las personas. Hay que quitarle la mayor cantidad de dinero a las personas. De hecho, desde mi punto de vista, hermano, llamarle visión a esa forma de trabajar no es más que una forma de maquillar la palabra ambición. O sea, no es tanto que, porque claro, o sea, ellos lo espiritualizan todo y se paran en el altar y dicen, Dios me dio una gran visión, hermano. Oh, ¿Dios te la dio? Ah, bueno. O sea, porque no pueden ellos decir, hermanos, miren que desde mi punto de vista de ego yo fui llamado para grandezas y yo quiero ser el mejor y el pastor más conocido. No, o sea, siempre van a tratar de darle un sentido de espiritualizarlo para que tú te metas a apoyar esa visión, siembres tu tiempo, tu energía, tu familia, tu dinero, tus ahorros. Cuando, si nosotros vamos a la palabra, hermanos, si pudiéramos llamar visión a lo que Dios quiere, es que se predique el evangelio, hermano, del arrepentimiento. Si de alguna forma nosotros pudiéramos pensar cuál será la visión de Dios para estos tiempos, la visión de Dios para estos tiempos, hermanos, es que se predique el evangelio del arrepentimiento, que las personas se arrepientan de sus pecados para que sean herederos de la vida eterna. Ese es el mensaje, hermanos, central del evangelio, no la visión de una iglesia local o la visión de un pastor X o Y. Entonces, vea, nuestra tesis, hermano, comparado con la 27 y la 28 de las 95 de Lutero, dice que actualmente, otra vez, en la iglesia hay mucho lucro y mucha avaricia, lamentablemente. Amén. Le quiero pedir su paciencia para los que estos temas, hermanos, son repetitivos. Yo oré antes de dar este testimonio y prácticamente la luz verde yo la sentí de parte del Señor, porque hay personas, hay iglesias, hermano, y hay pastores que están en la disyuntiva entre reformar la iglesia o seguir como voy. Y este tema de alguna forma Dios puso en mi corazón que va a servir para algunos pastores y algunas iglesias a tomar su decisión de abandonar esos evangelios falsos que se están predicando el día de hoy. ¿Okay? En la tesis 32 dice que serán condenados, escucha esta tesis, me llamó mucho la atención, dice que serán condenados los predicadores de indulgencias, ¿ok? Pero también los que le crean a dichos predicadores. Eso está pasando hoy día. Hay un dicho que se ha hecho popular que dice, cada oveja tiene el pastor que merece. O sea, en la medida, hermanos, en que ustedes
quieran más de la palabra, más de Dios, se santifiquen más, se arrepientan de su pecado y busquen agradar a Dios, ¿qué va a pasar con el pastor libertino que enseña un evangelio diluido? Ya no va a comenzar a llenar el corazón de esas ovejas. Porque esas ovejas van a decir que yo quiero que me hablen de arrepentimiento, de santificación. Y aquí solamente me están hablando de dinero. Pero las personas que su tema es el ego, la visión, la prosperidad, el dinero, pues esos pastores satisfacerán de una forma exacta lo que ellos están pidiendo. Rásquenme el oído, el predicador le rascará el oído. Porque eso es lo que esas ovejas merecen. Escuchen, hermanos, todo falso maestro que no predica la Biblia necesita un grupito de hermanos que no lean la Biblia y que digan amén a todo lo que él diga. De eso depende que el hermano tenga éxito. De hecho, en las iglesias en donde no hay un evangelio sano y un hermano comienza a leer la Biblia y comienza a enterarse que hay unas ciertas doctrinas y teologías que son muy buenas y vienen y le dicen al pastor, pastor, es que mire, yo estuve investigando esto, apártese de eso, hermano. No lea tanto, se va a volver loco, porque no les conviene. No les conviene que tú comiences a abrir tu mente y a darte cuenta de que la palabra de Dios es prioridad. Es la prioridad en la reunión cristiana, hermanos. No que lo que el pastor, hermano, venga a querer inventar al altar. La tesis número 50, hermano. Como verán, vamos brincándonos varias. Obviamente son 95, pero solamente vamos a citar algunas. ¿Okay? Mire lo que dice la tesis 50. Dice que la Basílica de San Pedro se estaba construyendo con la piel, la carne y los huesos de las ovejas, a causa de la opresión que causaban los cobradores de indulgencias. Esto está pasando otra vez el día de hoy, hermano. La gente está oprimida, les piden sus joyas, si usted no tiene cash puede dar el anillo, puede dar el reloj, les piden, hermano, los títulos de sus propiedades, andan detrás de ellos, hermano, en enero, porque en enero la gente recibe dinero o por las taxas, vamos a hacer un evento especial para que todo el mundo traiga una primicia. ¿Por qué? Porque la visión de esas iglesias, hermano, se construye en base a la opresión de los miembros de esa iglesia. Y eso es muy lamentable, es algo que obviamente, hermano, la gente cae hasta en errores, hermano, de hacer cheques posfechados, de prometer dinero que al final no pueden entregar porque pues al final no lo tuvieron. No, usted délo en fe. No, pero no lo tengo, no, es que usted crea que lo tendrá. Hay muchas personas que se meten, hermano, en grandes problemas y en grandes situaciones. Hace unos días yo visité a unos hermanos, no sé si estarán viendo por internet, quiero citar lo que ellos me comentaban y lo voy a hacer con mucho respeto. Y ellos me decían, hermanos, que estaban en una iglesia que los despojó prácticamente de sus bienes, al grado que estos hermanos tenían cierto arte en su casa, ciertos cuadros que les habían costado mucho dinero, pero un día que los fue a visitar un mentor o un líder de la iglesia, les dijo que él veía demonios en esos cuadros y que había que tirar esos cuadros. Me decían los hermanos, ahora me arrepiento, dice, porque eran como $8,000, $9,000 en arte, me contaban los hermanos. No sé si están aquí, me dijeron que iban a venir, creo que no, a lo mejor están viendo por internet. Pero ese es uno de muchos ejemplos, hermano, de cómo en estas iglesias, hermano, que todo lo sacan de contexto, abusan de las personas. Y nos hace falta conocimiento bíblico, hermano, para podernos nosotros defender. En la tesis 54 dice así, dice que es una ofensa a la palabra de Dios dedicar el sermón para pedir indulgencias en lugar de predicar el evangelio. Esta tesis pareciera que la escribió ayer Lutero. Ponga usted el canal cristiano de su preferencia y sintonice a la hora en que va a dar su prédica uno de esos pastores de la prosperidad y analice lo que va a decir. Casi, hermano, el 80 al 70% del sermón consiste en pedir dinero. Dice un pastor, piden como mendigos, pero viven como ricos. O sea, porque cuando están pidiendo lo hacen con tal vehemencia que tú dices, pobrecito, hay que darle, le van a cerrar la radio, le van a cerrar el canal, míralo rogándonos. Entonces,
O sea, prácticamente se ponen en una postura de mendigos, de están extendiendo su mano así, pero realmente esa gente tiene muchísimo dinero. En la tesis 62, dijo Lutero que el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio, dando a entender la predicación de salvación y no las arcas de la iglesia. Lutero dijo, porque Roma le llamaba el arca del tesoro a sus dineros. Los dineros que ellos colectaban para construir la basílica eran las arcas del tesoro. Entonces, Lutero dijo, no, el verdadero tesoro no es el dinero que está en esas arcas. El verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de la salvación. ¿Ok? Y eso es exactamente, hermano, lo que sigue vigente el día de hoy. Aquí no importa cuánto tenemos, hermano, en la cuenta de ahorros. Eso no importa. Aquí lo que importa, hermanos, es que se predique el evangelio. Hay muchas iglesias que hacen hasta fanfarronería de lo que tienen. Nosotros tenemos tanto en la cuenta de ahorros, un edificio pago, una radio pagada. Y los hermanos de la que están en las sillas, amén, somos punta de lanza, una iglesia de gran... Sí, pero pues con tu dinero, con el cual te están despojando. ¿Ok? Entonces, hermanos, esta tesis dice que el verdadero tesoro de la iglesia es, ¿qué, hermanos? El evangelio. Que se predique el evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Y cuál es ese? Es un evangelio de arrepentimiento, de santificación. No es un evangelio de ya eres cristiano y haz lo que tú quieras con tu vida. No, antes eras esclavo del pecado y ahora eres esclavo ¿de quién? De Cristo. Ahora haces como Él dice. La tesis, hermano, ¿cuál dije? 62. La 86. Dijo Lutero lo siguiente: ¿por qué el Papa, que es más rico que todos, no construye la basílica con su propio dinero y no con el de los pobres? ¿Sí? Hermano, si usted se pone a investigar, resulta, hermano, que entre los hombres más ricos de Estados Unidos, ¿quién cree que se encuentra? Varios pastores. Entre los hombres más ricos, hermano, de este país, se encuentran varios pastores. Haga su investigación. Ellos podrían bien, con el dinero que ellos tienen ahorrado, cumplir su visión que ellos tienen. Pero no, ellos dicen que te quieren hacer partícipe a ti, para que también tú recibas. Dice el pastor Paul Washer, si el pastor solo te habla de prosperidad, pero solo él prospera, algo está mal. Y eso es una realidad. Los pastores de iglesias así, hermanos, son riquísimos. Y ellos le han prometido que esa prosperidad que ha venido sobre ellos tiene que venir sobre todos los de la congregación, pero no es cierto. Sí puede ser que haya varios hermanos y miembros prosperados, pero también en esas iglesias hay gente pobre. Y muchas veces hasta abusan de ellos. Es que usted no tiene fe, siembre más. Para que yo tenga lo que he tenido, no me juzgue porque no sabe cuánto yo he sembrado. Son unos clichés que ellos han acuñado para que diga la gente. Y la gente entonces, hermano, empieza a vivir bajo culpa. Me falta la fe del apóstol. Algún día quiero ser como él de rico. Ya ni están pensando en Jesús, hermano. Ya están quitando la mirada del evangelio de la salvación y del arrepentimiento, porque ya prácticamente en esa iglesia el evangelio es cuánto tienes, cuánto has logrado. Eso significa la bendición de Dios y que Dios está contigo. Si eres pobre, si estás necesitado, entonces estás bajo maldición. Estás en pecado seguramente. Y comienzan a llegar a todo ese tipo de conjeturas, hermanos, que obviamente hacen mucho daño al cuerpo de Cristo, que somos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Y por último, hermano, en las tesis 94 y 95, que son las dos últimas, dice que hay que enseñar a los cristianos a que se esfuercen. Me encantó cerrar con estas dos, porque mire lo que dice. Dice que hay que enseñar a los cristianos a que se esfuercen a seguir a Cristo, quien es su cabeza. Porque obviamente el Papa decía que él era la cabeza, ¿no? A través de penas, tribulaciones y aún muerte, para llegar al cielo antes que por una falsa paz prometida. O sea, Lutero lo que estaba promoviendo era que se le dijera la verdad a las personas. Y que si era necesario padecer, hermanos, tribulación, persecución y aún muerte, estaba bien. Porque la Biblia dice que aún por medio de muchas tribulaciones entramos al cielo. Nuestra tesis para esta tesis es que hoy las iglesias evangélicas se parecen más a la secta Pare de Sufrir que al evangelio que predicaron los apóstoles en hechos, hermano.
Las iglesias de hoy, hermanos, se parecen más a pare de sufrir. Nunca te debes enfermar, nunca debes pedir prestado, nunca debes de pensar negativo. Tú debes siempre estar arriba y no abajo, siempre adelante y no atrás, siempre ser cabeza y no cola. Y han usado y sacado de contexto esos versículos para alimentar el ego de las personas. Ego que de por sí, hermano, nosotros luchamos con él. ¿Quién de nosotros es humilde? Nadie. Todos dentro de nosotros llevamos un orgulloso y una orgullosa, el cual, hermano, cuando venimos a Cristo hay que luchar contra esa persona, esa naturaleza de orgullo. Y a eso súmale que alguien venga y te levante hasta el cielo y te diga que tú eres lo mejor, la séptima maravilla del mundo moderno. No, pues le estamos echando, hermano, combustible al fuego. Eso es un gran problema en estos tiempos. Pero ¿sabe qué? Esos evangelios de fantasías, hermano, que no hacen a la gente poner los pies en el suelo, provoca grandes caídas, hermano, en las personas. ¿Cuántos aquí, hermanos, han salido de un falso movimiento para poder estar en un movimiento sano? No levanten la mano, pero aquí hay varios. Aquí hay varios que en su momento tuvieron que pasar por una reforma para poder estar hoy acá, porque si no hubieran pasado no estarían. Los que no la aguantaron ya se fueron. Y aquí es donde quiero empezar entonces, hermano, a modo de testimonio, sin abusar del tiempo, a contarles nuestra historia, ¿verdad? Quise usar eso de las 95 tesis que cité, algunas de ellas, para que usted comprenda un poco más por qué hubo una reforma en el siglo XVI, contra qué estaban protestando los reformadores, y una de esas cosas fue el abuso de las indulgencias y la colección de dinero de una forma, hermano, exagerada y antibíblica. No es malo dar a la iglesia, pero los métodos, las estrategias que muchas veces contradicen la palabra son las que hacen daño, hermanos, al cuerpo de Cristo. Bueno, hace 10 años, hermano, nosotros nacimos oficialmente como iglesia. ¿Okay? Esos 10 años yo los podría dividir en dos periodos. Dos periodos, hermano, contrapuestos completamente el uno al otro. Precisamente de 5 años cada uno de esos dos periodos. En el 2006 comenzamos como un grupo, ¿verdad? En la casa de nuestro hermano Polo, que está acá con su familia. Ahí comenzamos como un grupo pequeño, ¿verdad? A reunirnos a finales del año 2006, pero no fue sino hasta el año 2007 que nos volvimos oficialmente una iglesia ante el Estado, porque se incorporó la iglesia, etcétera, etcétera. Tuvimos un edificio y ya comenzamos a funcionar como una iglesia en todos los sentidos, ¿no? Incorporada, con cuentas de banco, con números de Tax ID del gobierno, del IRS, etcétera, etcétera. Entonces, del 2007 para acá, prácticamente como iglesia oficialmente, nosotros tenemos 10 años. Éramos una iglesia, hermano, normal, como todas las demás iglesias que nos rodeaban. Hacíamos muchas cosas que ellos hacían, quizás por imitación, ¿verdad? Practicamos muchas cosas de las cuales hoy nos da un poco de pena, pero no nos sentimos, no queremos ni ocultarlo, porque obviamente de ahí nos sacó el Señor. Teníamos un grupo de danzoras, teníamos un grupo de shofaristas, hacíamos conciertos. Poníamos a servir a cualquier persona, aunque no fuera miembro de la iglesia. ¿Usted quiere servir? Sí, pero apenas vengo llegando, póngase el uniforme, no importa. Presentábamos a miembros, como miembros a gente que solamente había visitado un par de veces la iglesia, jamás volvían, y muchas otras cosas, hermano, fuera de orden. En ese sistema de trabajo, según nosotros, teníamos éxito. Éramos considerada alrededor de la ciudad por otros pastores que estaban en la misma línea de nosotros como una iglesia que supuestamente, según los estándares de todas las iglesias que nos rodeaban, íbamos como teniendo éxito. Algunas veces recibimos elogios, qué buen grupo de alabanza tienen. Qué buen edificio tienen, porque antes teníamos otro edificio. Qué buen evento hicieron, wow, trajeron a este grupo que es el grupo de moda, ¿cómo le hicieron? O sea, y eso como que, ¿verdad? Uno es hombre y eso tiende obviamente a alimentar un poco tu ego, como decía hace un rato, pero realmente, hermanos, el edificio, por ejemplo, en realidad era una gran carga, eso era lo que la gente no sabía. Los eventos muchas veces nos dejaban frustrados, exprimidos económicamente, hastiados de estar teniéndole que decir a la gente, venda 10 boletos para el concierto. Todas esas cosas, hermano, por nuestra culpa, nos armaban una serie de problemas en la iglesia y una serie de murmuración, hermano, terrible.
¿Ok? Esa era nuestra situación a finales, hermano, del año 2010, 2011 aproximadamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros dejamos ese movimiento en el que nosotros estábamos y decidimos volvernos una iglesia más bíblica? ¿Ok? El Señor comenzó de alguna forma, hermano, a tratar con mi corazón. En el año 2011 comencé a sentirme frustrado por muchas cosas, frustrado como pastor. Mi sermón lo sentía demasiado vacío, demasiado falto de peso bíblico, porque lo típico, eres un pastor joven en ese movimiento y te quieres parecer al apóstol de moda. Quieres predicar como el profeta famoso de Guatemala, que hace eventos grandísimos, y tú piensas que si tú haces lo que él hace y hablas como él habla, todos los miles que lo están siguiendo a él también te van a seguir a ti. Y eso es una gran mentira, hermanos. Nosotros comenzamos a descubrir eso, el Señor comenzó a tratar en mi corazón a finales del año 2011. Fue un proceso bien duro, hermanos. Yo les confieso que yo caí en una especie de crisis, hermano, donde ya ni quería que llegara el domingo. O sea, yo no quería que el domingo llegara. Yo decía, es que ¿qué voy a ir a decir ahí? Si siento que no tengo fuerza, siento que lo que estoy diciendo realmente no representa al Dios de la Biblia. Fue bien duro, hermanos. Fue una crisis bien fuerte. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios, hermano, porque en esa época Dios volvió de alguna forma en mi corazón a tratar conmigo algo que había pasado en el periodo de mi conversión. En el periodo de mi conversión, hermano, fue algo bien hermoso, un momento de mucha lectura de la Biblia, de mucha oración, de mucho ayuno, y poco a poco con el paso de los años como que eso yo lo había ido perdiendo. Porque a veces te enrolas tanto en tu rol de pastor, en tu rol de predicador, en tu rol de líder, que comienzas a descuidar tu propia vida espiritual. Y esa crisis, hermano, de alguna forma es como que Dios me haya agarrado otra vez y yo volví a meterme otra vez en ese mismo nivel de dependencia de Dios, a orar, a decirle al Señor, ayúdame, me siento así, me siento deprimido. Me metí muchísimo a leer la Escritura, volví a leer la Biblia otra vez completa, cosa que ya había yo hecho varias veces recién convertido. Y entre más leía la Biblia, hermanos, más me confundía. Porque ahora yo tenía acceso a una doctrina más sana, comencé a oír pastores de sana doctrina y resulta que todo lo que ellos enseñaban o decían contradecía lo que yo por años había de alguna forma asumido como verdades, no negociables según yo, ¿verdad? Así que fue un proceso bastante difícil, hermanos, pero en el año 2002, hermanos, en esta iglesia pasó algo que pocas veces sucede en una iglesia. Decidimos, hermanos, reformar la iglesia. ¿Y sabe qué? Eso incluía ir contra muchas cosas que nosotros enseñábamos y predicábamos. Incluía, hermanos, comenzar a atacar los cimientos que nosotros mismos habíamos puesto prácticamente dentro de la iglesia. Así que fue muy duro. Me acuerdo la primera decisión que tomamos, o que tomé, por decirlo así, porque hasta en ese sentido, en la cuestión eclesiológica estábamos desorganizados, fue formar un grupo de ancianos, un grupo de columnas que yo sentía que eran los que estaban más preparados para sobrevivir a la reforma, a la cual se venía sobre la iglesia. ¿Ok? Empezamos a predicar expositivamente. ¿Qué es eso? Explicar qué significa la Biblia. Leer un versículo y decirle a la gente, este versículo significa esto, no según yo, sino según la misma Biblia, que es su mismo intérprete. Porque ese es el peor problema el día de hoy, hermano. Los predicadores, al no predicar expositivamente, ellos dicen, este versículo para mí significa esto, aunque para otro en Guatemala signifique otra cosa, otro en China otra cosa. No, la Biblia tiene una sola interpretación cada uno de los versículos. Comenzamos a hacer eso, hermanos, a predicar expositivamente. Me acuerdo que la primera serie que di se llamó Mateo. Y duró un año viendo Mateo versículo por versículo. Decidimos comenzar, escuche, a aplicar la disciplina bíblica. Muchos dijeron, pastor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Está vigente eso, pastor? Disciplina que la aplique Dios. Él es santo y perfecto. ¿Usted quién es para aplicar disciplina?
pero con todo el dolor de nuestro corazón, hermano, comenzamos a aplicar la disciplina bíblica. Usted hizo esto, usted se sienta. Que me voy. Bueno, bye. God bless you. No, es que usted lo está haciendo mal. No, aquí está la Biblia que nos respalda. Nos opusimos rotundamente contra los falsos maestros, especialmente contra el movimiento apostólico y profético moderno. Denunciamos falsos movimientos como los decretos, las nuevas revelaciones, la visión de la iglesia, cosas que aún nosotros mismos en su momento habíamos enseñado. Dejamos de invitar a personas a predicar que no conocíamos, gente que nos había hecho mucho daño y que había venido a confundir a la congregación. Y muchas otras cosas, hermano, que comenzamos a hacer ahora en nuestro entendimiento mediano que íbamos adquiriendo de la Biblia, diciendo que así es como se tiene que hacer. Ahora, ¿por qué le dije, hermano, que sucedió algo en el 2012 que generalmente no sucede? ¿Sabe por qué? Porque la estadística dice que lo que sucede es que una iglesia que anda más o menos bien acaba mal. Esa es la regla general. La regla general es que las iglesias empiezan más o menos bien y con el tiempo se van torciendo, se van apartando, el pastor pierde la sencillez. Al principio, cuando la iglesia era chiquita, atendía a todos, saludaba, movía sillas. Ahora se ha vuelto un hombre inalcanzable, con el cual tienes que hacer una cita que te va a dar en un año. Y eso si eres de los ofrendadores VIP. La iglesia comienza a torcer la doctrina porque se da cuenta que aquel evento le funcionó a fulano, hagámoslo nosotros también. No importa que contradiga este versículo de la Biblia, lo que importa es que funcione, que la iglesia se llene, que tengamos dinero, que seamos una iglesia en el momentum de la ciudad, que donde está el Señor, donde está el avivamiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo más común, que una iglesia esté haciendo las cosas mal, se esté torciendo y haga un stop rotundo y diga, no podemos seguir así. Eso generalmente no sucede. Yo creo que yo en los años de pastor, yo lo he oído una vez, que una iglesia hizo eso, lo oí también de un pastor, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que no suceda, o sea, sí sucede, pero yo solamente he oído una vez, que una iglesia más bien denuncie las prácticas que estaba haciendo y ahora se vuelva una iglesia bíblica. Comenzamos a traer, hermanos, la reforma a la iglesia. Paulatinamente fuimos llevando a la iglesia a ser más bíblica, a ser más sana, a darle más amor a la gente. Porque ¿sabe cuál es el problema con las iglesias de la visión, hermano? ¿Quién cree que es primero, el miembro o la visión? La visión. El miembro no es primero en una iglesia de la visión. Si tú no estás en lo que nosotros queremos hacer como iglesia, estás en división, en contra de la visión y eres un enemigo peligroso al cual hay hasta que aislarlo, porque me vas a contaminar a los demás. Ese es el problema con las iglesias de la visión. Nosotros tuvimos que empezar a practicar más el amor a los miembros de la iglesia. No, pastor, fulano tiene una necesidad, denle de la iglesia. Pero pastor, se va a desacompletar para aquello, no importa. La gente es primero. Con esto no estoy diciendo, hermano, que tenemos dinero para despilfarrar y ayudar a todo el mundo. No. Pero comenzamos a practicar más eso, el amor por las personas y atender a las personas. Le voy a mencionar algunas cosas que hicimos. Comenzamos a celebrar la cena del Señor como debe de ser. Porque antes lo hacíamos cada vez, hermano, que algo venía y me decía, pastor, ¿cuándo vamos a hacer la Santa Cena? Y decía, pues ya no lo hemos hecho, ¿verdad? Ok, a petición de usted hagámosla un día, para que no se vaya a enojar y se vaya a ir. Comencé a enseñar los temas de la salvación de una forma más bíblica. Me acuerdo que la primera epístola que enseñé, hermano, en serie fue Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Porque los temas de la salvación los teníamos mal. Y era necesario corregir eso porque los temas de salvación no se pueden tener mal en una iglesia, hermano. Porque es fundamental que nosotros entendamos qué es lo que se nos demanda, hermano, en la palabra para nosotros ser salvos. Comenzamos a quitar el prejuicio de que la teología era mala. Porque los apóstoles que veíamos en Enlace, y ya se me salió un nombre, no acostumbro a decir nombres, y los profetas que veíamos en Enlace, dicen que la teología es mala. Entonces había que quitar ese prejuicio de la iglesia, enseñarle a la iglesia que no es malo que estudiemos sistemáticamente la Biblia,
que estudiemos la historia de la iglesia. Eso fue una de las cosas que hicimos. Por primera vez en 5 años de existencia, di una serie sobre la historia de la iglesia cristiana. Es increíble que los cristianos a esas alturas no conocíamos la historia de la iglesia. Eso es un error terrible, hermano. De hecho, le voy a decir, si usted quiere entender mejor qué es la sana doctrina, lea la historia de la iglesia. Eso va a transformar su cosmovisión de lo que es el evangelio. Usted quiere entender mejor qué es la iglesia, lea la historia de la iglesia. Comenzamos a orar de acuerdo a la soberanía de Dios, hermanos. ¿Y qué es eso? Pues es decirle al Señor que Él haga como Él quiera. Porque antes, hermano, de la reforma, alguien pasaba a que yo orara por él y yo le decía: te declaro sano en el nombre de Jesús. Y a la tarde me estaba llamando: pastor, me puse peor. Bueno, ¿y la declaración? Es que eso es algo hereje que no existe en la Biblia, de la metafísica. Tengo toda una prédica acerca de eso que se llama la confesión positiva, véala. ¿Ok? Y entonces empezamos a orar por la gente cuando venían a pedir oración. Pastor, ore por mi matrimonio, que se arregle. Señor, te pedimos por esta familia. En primer lugar, que se santifiquen, porque es el problema de todos los males. La gente quiere estar en pecado, pero que su matrimonio funcione a la perfección. Ayúdalos, fortalécelos según tu voluntad. Pastor, pero ore para que vuelva conmigo. Es que yo no soy Dios. Usted decrete que vuelva conmigo. Yo qué sé si quiere volver con usted. Hay que ver, hay que esperar a ver qué el Señor va a hacer. Y eso incluyó pues dejar la famosísima guerra espiritual, ¿no? Mucha gente, hermano, porque nosotros no hacemos guerra espiritual, creen que somos una secta. No, dicen, ahí el diablo los tiene controlados, los engañó para que ya no hagan guerra y los hace así, mire. No, al contrario, usted sabía que el movimiento de guerra espiritual es un recurso del diablo para que la gente pase haciendo más guerra que adorando al Dios verdadero. Ese movimiento es nuevo, de los 80s, de los 70s. Eso no existía antes. Pastor, pero Efesios 6:10 dice, eso no es el significado real, no es eso. Investíguelo. ¿Okay? Comenzamos a amar la predicación expositiva. Muchos me dijeron, pastor, qué tremendo la serie de Mateo. Yo no estaba acostumbrado a oír prédicas así. Bueno, tuvimos que aprender a amar la predicación expositiva porque de buenas a primeras resulta aburrida, larga, tediosa, repetitiva, pero hay que amar la palabra. ¿Ok? Descubrimos que los predicadores que veíamos, hermano, en internet, pues estaban bien mal. Antes no lo veíamos, antes decíamos, wow, qué revelación, ¿de dónde se ocurrió eso que el pecado de Adán en el jardín fue robarse el diezmo? Qué revelación tan profunda. O sea, las cosas que antes nos dejaban boquiabiertos por la revelación, según ahora decíamos, wow, qué tremenda blasfemia y mentira de esta persona de estar torciendo así la escritura. Comenzamos a entrar en contacto con pastores que antes nosotros no sabíamos ni que existían. Empezamos a oír a Paul Washer, a Miguel Núñez, a John MacArthur, a predicadores de doctrina reformada. La primera vez, por cierto, yo la primera vez que oí un sermón reformado, hermanos, fue en el 2011 en labios del pastor MacArthur. Me acuerdo perfectamente que era la parábola del hijo pródigo. Y cuando yo escuché esa exposición bíblica, hermano, créame, me quedé en shock del profundo entendimiento y explicación de la escritura, hermanos. ¿Se fueron algunas familias? Sí, se fueron algunas familias. No aguantaron, porque para ellos se les contradecía todo su sistema de creencias. Tuvimos que ser fuertes y ser valientes porque eso sucedió. Pero al final sobrevivimos. La mayor parte de la iglesia sobrevivió a la reforma. Algunos todavía andan por ahí que todavía agarran la onda y de repente quieren arrebatar y no sé qué y no sé cuánto, o que no aceptan, no, es que cómo es posible, y por ahí están escondidillos, no, es que yo sí creo que la pastora puede ser pastora y el apóstol es mi apóstol de Honduras, ¿cómo es posible? ¿No? Hay unos que todavía andan por ahí medios disfrazadones, pero no son doctrinas de salvación. Está bien, no hay problema, en eso podemos diferir y ser hermanos en Cristo y ser salvos. ¿Ok? Ahora, prácticamente, hermanos, en eso consiste lo que sucedió en nuestra iglesia. Podríamos decir que nuestra iglesia en realidad, hermanos, con una doctrina reformada tiene 5 años de que estamos predicando en series, cosa que no hacíamos antes, predicar expositivamente, enseñarle a la gente las doctrinas de la gracia, los temas. Hay una serie, hermano, en YouTube que yo di que se llama La Salvación.
Por favor, véala, hermano. Esa serie es importantísima para todo cristiano que está en un falso movimiento evangélico, hermano, porque es lo primordial, nuestra salvación. Voy a concluir, hermano, los minutos que me quedan, dándole 10 consejos a usted, pero también a todo el que nos esté oyendo, cómo se debe asumir una reforma. O sea, ok, nuestra iglesia se va a reformar, ¿qué hago? O el pastor dice, estoy a punto de reformar la iglesia, ¿cómo le hago? Entonces voy a aprovechar estos últimos minutos para dar 10 consejos tanto a usted que está en una iglesia reformada, acá, los que son miembros obviamente, como al que oiga, ¿verdad? Y que dice, estamos en ese proceso, pero tenemos miedo. Porque es muy difícil, hermano, reformar una iglesia. Porque prácticamente reformar una iglesia consiste, hermano, en contradecirle un montón de cosas que tus miembros creen. Y entonces, de buenas a primeras para ellos, eres un hereje. ¿Y qué hacen? Los más inestables, vámonos. Entonces se necesita tener mucho cuidado. En primer lugar, el primer consejo, no tener miedo a contradecirse a uno mismo. ¿Ok? Es mejor que uno se contradiga a uno mismo, pues ¿qué somos? Humanos, mortales, falibles, débiles, ¿verdad? A que contradigamos, hermanos, la Escritura, que contradigamos la palabra. Obviamente hay pastores para los que contradecirse a sí mismos representa un gran reto, porque ellos se le han presentado a la gente como que nunca se equivocan. No, yo siempre estoy bien. Y seguramente es usted el que está mal, pero yo siempre voy a estar bien. Entonces a este tipo de personas que obviamente son como el Papa. ¿Usted sabía, hermano, que Roma tiene un solo Papa, pero la iglesia evangélica tiene un montón de papas? Sí, un montón de pastores, apóstoles y profetas que se creen infalibles. Es decir, yo nunca estoy mal. Y ese es un gran problema. Obviamente, si algún pastor Dios le está impresionando su corazón para que reforme la iglesia y tiene el ego por los cielos y no se quiere contradecir a sí mismo, va a ser bien difícil que reforme la iglesia, porque va a tener que contradecir en público muchas cosas que dijo y decir, hermanos, estaba mal, les pido perdón, los que se quieran ir lo entiendo. Se necesita la humildad. Si Dios está llamando a un pastor a reformar la iglesia, va a necesitar mucha humildad, que Dios trate muchísimo en su corazón. Y debe de estar dispuesto a obedecer a Dios para no contradecir la Escritura. Segundo consejo, sé fuerte porque algunos se irán de la iglesia. Y también se lo digo a usted, hermano, usted que es miembro de aquí, sea fuerte porque ¿sabe qué? Algunos que quizás están o quizás llegan o quizás visitan unos domingos, no aguantarán. ¿Y sabe qué? Tendemos nosotros a deprimirnos si vemos un asiento vacío junto a nosotros. Tendemos a sentirnos como que, ¿qué está pasando aquí? Porque un viernes vino poca gente. ¿Será que el pastor está haciendo algo mal? No. Hermanos, hay que ser fuertes porque no es fácil. Algunos se irán de la iglesia, pensarán que el pastor se volvió loco. Por ejemplo, una vez me acuerdo que enseñé, hermano, que no era necesario ir a un encuentro para ser liberado o para nacer de nuevo. Me acuerdo. Aquí hay uno que está mero enfrente que se puso bravo. Mejor no digo su nombre porque se enoja. ¿Qué pasó, pastor? Me dijo, si yo era el que daba los encuentros. Claro, quiero aclarar que nosotros nunca hicimos encuentros, sino que eso era donde ellos venían, ¿verdad? Porque los errores que cometimos nosotros, hermano, no fueron por maldad, fueron por ignorancia. Eso es algo que le quiero aclarar también. Fue por ignorancia, nunca fue con la maldad de lucrar, no, todo el dinero que entraba se usaba para la iglesia, ¿verdad? Yo tengo un carro, hermano, sencillo. No he dicho, hay que desviar fondos para que me compren un carro de lujo. Apenas, gracias a Dios, por la gracia de Dios, hace un mes pudimos comprar casa. Pero no fue, hermano, que porque yo soy rico, no, simplemente me aprobaron el crédito y me lo dieron. No gano más ni nada. No sé si estoy seguro en lo que voy a decir, pero creo que el pastor John MacArthur, hermano, maneja un Toyota Corolla del 92. Y ese hombre tiene iglesias en todo el mundo. Y parece, no estoy seguro, a menos que haya cambiado, que vive en la misma casa desde el 80.
Son gente, hermano, que escribe tantos libros, tiene tanto dinero, sacó el comentario de la Biblia, tiene una mega iglesia de 5,000, 6,000 personas, iglesias por todo el mundo, y su afán no es hacerse rico, ni despojar a la gente de su dinero para hacerse rico. Entonces, hermano, sea fuerte, ¿ok? Sea fuerte porque algunos se irán de la iglesia. Al pastor que está ahorita a punto de reformar, yo le digo, sé fuerte porque algunos se irán. No aguantarán, algunos se irán de la iglesia. 3, hay que hacer el cambio paulatinamente. No hay que cometer el error de reformar la iglesia de la noche a la mañana. Hay que ir enseñando las doctrinas más sencillas poco a poco y avanzando hacia las más difíciles. Yo cometí ese error, hermano, de comenzar a predicar muy rápido series expositivas donde me tardaba hasta 1 hora. Entonces no es sabio que si la iglesia está acostumbrada a 25, 30 minutos de gritos y de emoción, ahora lo sientes y les metas 1 hora de Biblia. Se van a indigestar, porque no están acostumbrados a eso. Muchos se dormían ahí en la serie de Mateo, la soñaban. Pero otros decían, wow, pastor, ¿qué tipo de enseñanza es esta? No, simplemente estoy diciendo la Biblia, enseñando qué significa cada versículo. ¿Ok? Hay una ilustración que tiene mucha luz, valga la redundancia, en este sentido, y esto es por eso que la reforma debe de hacerse paulatinamente. Cuando una persona, hermano, está en un cuarto oscuro y no ve nada de lo que lo rodea y te dice, dame luz, tú tienes una lámpara, dame luz para ver, y tú le prendes la luz en la cara así abruptamente, ¡pum!, lo dejas ciego. Le quitas la lámpara y ¡pum!, se va a ir a chocar con una pared. Porque lo deslumbraste, lo lampareaste, como se dice en el argot de la cacería. Entonces eso sucede cuando una iglesia está acostumbrada a un mensaje no bíblico y tú vienes y de la noche a la mañana le quieres dar muchísima teología. En lugar de que vea con más claridad la reforma, lo deja ciego y no entiende nada de lo que tú le estás diciendo. Entonces hay que ir alumbrando poco a poco, ¿verdad? Si esa persona que te pide la lámpara que está en el cuarto, tú se la das en la mano y le empiezas a alumbrar poco a poco las paredes, poco a poco los haces de luz de esa lámpara que emanan empezarán a iluminar todo su alrededor. Eso sucede cuando se está reformando la iglesia. Hay que hacerlo paulatinamente. Yo diría que lo primero que hay que enseñarle a la iglesia es a interpretar la Biblia. Eso es lo primero. Y vamos a aprender a interpretar la Biblia, hermanos. ¿Usted sabía que la primera regla es esta? Ah, sí, no, yo no sabía. Y entonces los metes contra la pared, porque se supone que la Biblia es la que rige nuestra vida como cristianos, hermano. Si la interpretación de la Biblia está sana, usted debe someterse a esa interpretación. Por ejemplo, hermanos, mire, nosotros tenemos 5 años reformando la iglesia y hay temas que todavía yo no los he dado, porque aquí muchos no están listos para sobrellevarlos. No son temas de salvación, no es que les estoy ocultando una verdad, simplemente estoy tratando de ser prudente, porque si yo se los dijera ahorita, no lo aguantarían. Dirían, no, esto no es Dios, ¿cómo que Dios eligió a personas para salvación eterna y otros fueron reprobados para condenación eterna? Hay gente aquí que si yo me meto a fondo en esa doctrina, se confunde. Mejor, mire, poquito a poquito vamos a ir aprendiendo y que el Señor nos ayude, ¿ok? 4 consejo, es bueno preparar a un grupo que confía en que el pastor está buscando el bien de la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas primeras que yo hice fue poner un grupo de ancianos y comenzar a reunirme con ellos para decirles, hermanos, esto vamos a hacer. Ir como preparando un grupo de gente fuerte para que te ayude a sostener a los más débiles. Lo que hacen es fungir como columnas. Los demás los ven a ellos y dicen, si ellos apoyan al pastor y se están reformando con el pastor, entonces yo puedo confiar en que es algo sano, en que es algo bueno. Porque no puedes también como un llanero solitario estar reformando. Necesitas un grupo de gente que te apoye, que funja como columnas para sostener a los más débiles. 5, avanzo. Ser balanceado en la enseñanza. Un error, hermanos, al reformar la iglesia es que uno se puede volver ultra reformado y caer en el error de decir que el que no es reformado no está en nada. Que el que no ha entendido las doctrinas de la gracia no es ni cristiano. No, eso es un error, hermanos. No. Nosotros tuvimos que aprender, hermano, a que no todo es denunciar falsos maestros y falsos profetas. Yo me considero una persona muy apasionada y ser apasionado es malo. Cuando eres una persona muy apasionada no quitas el dedo del renglón en algún asunto. Y en eso de denunciar apóstoles y profetas reconozco que en algún momento hasta se me pasó la mano.
Y entonces tuve que reflexionar y decir, bueno, si me dedico toda la vida a enseñar lo que está mal, ¿cuándo me voy a dedicar a enseñar lo que está bien? Entonces hay que ser equilibrado con esto. Con esto tampoco estoy diciendo que nunca más voy a volver a señalar una herejía, un falso maestro, ¿verdad? Pero hay que ser uno balanceado, hermanos, en la enseñanza a la hora de reformar la iglesia. ¿Ok? Quizás algunas veces hasta sonamos ofensivos y provocamos el enojo de algunos pastores de la ciudad, ¿verdad? Cuando prediqué, por ejemplo, contra los apóstoles modernos, yo tuve problemas con ciertos apóstoles. Ya ve, es imposible que uno no señale. Porque, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Ok? Pero corregimos, hermanos, seguimos corrigiendo y seguimos pidiéndole a Dios prudencia, que nos dé gracia, que nos dé sabiduría para no caer en extremos, en excesos. 6, consejo 6, sigue en la misma línea aunque la iglesia no crezca mucho. Porque una iglesia, hermano, bíblica no crece mucho. Mire, aquí llegan personas a visitar seguido, pero yo a veces parezco hasta frío. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que vuelvan porque al terminar el culto fui a abrazarlos, a adularlos. No, yo quiero que vuelvan por la palabra. Y en mi experiencia en todos estos 5 años de reforma, hermano, casi siempre el que visita esta iglesia no se queda. Viene, oye unos 3, 4, 5 domingos, no creo. ¿Sabe por qué? Porque están buscando una iglesia parecida a la de donde vienen. Ese es el problema. Ellos quieren llegar aquí. ¿Dónde están las danzoras? ¿Dónde están los shofaristas? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Por qué el pastor no decretó? Y entonces, pues no se van a quedar, hermano. Entonces necesitamos, ¿qué es el consejo? Seguir en la misma línea, aunque la iglesia no crezca. Yo no me emociono cuando algunos domingos la iglesia está llena, que hasta tienen que traer sillas del comedor. Y viene algún hermano, pastor, se llenó la iglesia. Hay que comprar más sillas. Pastor, ¿cuál? Si el otro domingo todos se fueron al lago y un montón de sillas vacías. Se necesita ser fuerte y maduro para entender eso, hermano. ¿Sabe qué he comprobado? Hermano, entre más Biblia se le predica a la iglesia, menos crece. Y el de aquí de la esquina, bueno, allá, entre menos Biblia le predica a los suyos, más crece. Tú te quedas, wow, Señor, estás probando mi paciencia. Eso lo he comprobado en 5 años. ¿Y qué hay que hacer? No, pastor, pues volvamos como antes, pastor. Hay que ir a traer a los que se fueron, decirles que ya nos arrepentimos. No podemos, hermano, porque dijo Pablo, si agrado a los hombres, dejo de ser siervo de Dios, dijo Pablo. ¿Usted cree que para mí fue fácil reformar la iglesia? No. Cuando se tomó la decisión, yo dije, si me toca empezar con mi esposa y mis hijos en el garage de 0, así sea. Yo en un momento, hermano, no descarté que se fueran todos, en un momento. Por eso fue una crisis, una lucha en mí. Porque eran 5 años de trabajo que al reformar la iglesia, yo sabía que estaban pendiendo de un hilo y que era posible que se fueran todos. Primero aseguré que mi esposa se quedara. Primero le evangelicé a ella, le dije, mira amor, esto, aquello, lo otro. Ya no vas a ser pastor. No, hermanos, fue difícil. Difícil, hermanos. Pero ¿sabe qué dice MacArthur? Hasta cierto punto tiene razón. Dice el pastor MacArthur que el pastor debe estar agradecido si su esposa y sus hijos lo oyen el domingo y que los demás son ganancia. Suena un poco fatalista, ¿verdad? Quizás llevado al extremo, porque obviamente tras la predicación Dios tiene un pueblo que ama la palabra. O sea, ¿cómo vamos a crecer, hermanos? Bueno, vamos a crecer cuando gente que venga aquí esté buscando salir del evangelio de fantasía en el que ha vivido por años y diga, ok, renuncio a todo eso. No a Cristo, hermano, no malentiendan, no. En las iglesias de mala doctrina hay cristianos nacidos de nuevo, gente sincera, gente buena que está ahí porque hasta ahí les llegó el entendimiento. En su soberanía Dios usó esa iglesia como un paso a su conversión y poco a poco esa gente Dios los va a ir moviendo a las iglesias donde Él los quiere alimentar conforme a su corazón, conforme a su palabra. No nos volvamos también una secta diciendo que no hay cristianos en otras iglesias. No, hay cristianos en todos lados. En todos lados, hermanos, hay nacidos de nuevo. Claro que cuando el problema es que tienes unas ínfulas de gran predicador, pues tú quieres ver la iglesia llena.
No, es que, ¿cómo es posible? Yo merezco más gente porque mi prédica, wow, es una cátedra de Biblia. Entonces, allí Dios trata con tu corazón. Como humano algunas veces, ya estoy hablando italiano. Como humano algunas veces le he dicho al Señor, Señor, una pregunta. ¿Cuándo va a crecer la iglesia un poco más? ¿Y sabe qué he sentido de parte de Dios, hermano? No que me ha hablado audiblemente en eso, pero he sentido como que no estoy preparado para pastorear más gente. Así, tranquilo, como que Dios me dice, tranquilo, mi hijo, apenas estás en pañales. Tranquilo. En su momento, si Dios así lo quiere, nos visitará con el crecimiento que Él quiera. Y si no, en 10 años vamos a estar aquí los mismos, hermano. Ya unos van a estar aburridos de verme. Yo creo que voy a ser maestro de niños ya para no ir al pastor. Es increíble, hermanos. 7, consejo número 7. El pastor que quiera reformar la iglesia se debe de preparar muy bien para predicar. Porque es que el problema es que cuando reformas la iglesia, ahora esta gente anda así, mira, como camaritas detectoras de herejías. ¿Qué pasó, pastor? Dice, este texto como que usted no le dio bien en la interpretación. No, el pastor que reforma una iglesia entra en un gran desafío. Porque ahora estas personas no se conformarán con menos. Quieren alimentarse de la palabra, que se les explique el versículo base y que se les haga una buena introducción y que se les explique el contexto histórico y que por qué Pablo dijo eso, que cuál era el problema en Galacia, de por qué estaba. O sea, es un gran desafío, hay que leer la Biblia mucho. Un pastor que se quiera reformar no puede darse el lujo de decir, yo no he terminado la Biblia, ahí me faltan unos libros. No. Tiene que devorarse la escritura, leerla completa varias veces, orar mucho, escuchar pastores que predican una doctrina también sana y reformada, leer muchos libros. De hecho, para un pastor leer no es una opción. Leer es una obligación, es parte como de su descripción de trabajo. ¿Por qué? Porque eso te hace tener más entendimiento de las doctrinas difíciles, más facilidad de palabra, más comprensión aún sobre tu misión como pastor. En mi poca experiencia, hermano, que tengo de 5 años predicando esta doctrina reformada, se necesitan unas 40 horas de arduo trabajo para elaborar un sermón que el domingo pueda satisfacer a Dios. ¿Qué dijeron a ustedes, no? A Dios. Porque es que el principal testigo del sermón, hermano, en la predicación es Dios. Él es el primero que está acá, que se predique su palabra. Las iglesias reformadas, hermano, por ejemplo, son acusadas de que le dan poco énfasis al Espíritu Santo, pero eso es una gran mentira. Las iglesias que más énfasis le dan al Espíritu Santo son las iglesias que tienen una doctrina bíblica. Porque usted sabe cuál es el principal trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, que se predique bien la palabra. Es el principal trabajo del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia. 8. Esfuérzate y sé valiente. Me acuerdo que a mí una vez un hombre me dijo, te volviste loco. En el 2012, cuando recién reformamos la iglesia, usted se acuerda que todavía estaba la crisis. Ya iba saliendo, ¿no? Porque la crisis fue como del 2009 al 2012. La crisis estuvo terrible, hermano. Teníamos un edificio grande que lo rentábamos para eventos y conciertos y una vez un hombre me dijo, réntamelo. Y ya habíamos reformado la iglesia. Antes yo se lo había rentado. Y ahora le dije, ¿vas a cobrar la entrada? Si no vas a cobrar la entrada, te lo presto, no te cobro nada. Haz ahí, glorifiquen a Dios, canten, hagan lo que quieran. Pero si vas a cobrar, dice, sí voy a cobrar, te voy a pagar. Le digo, no, si vas a cobrar no te lo puedo prestar. Me dijo, pero estamos en crisis, un buen dinero que te va a entrar extra a la iglesia. Le dije, no, lo siento, haz tu evento en otro lado. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, te volviste loco en esta crisis y tú diciéndole no a esta entrada de dinero. Porque entendimos que no podíamos estarnos lucrando de esa forma con las cosas del Señor. Van a hablar mal de ti si eres un pastor que estás a punto de reformar la iglesia. Por ejemplo, aquí varias personas me han dicho, pastor, pensé mucho antes de venir acá. Le digo, ¿por qué? Mi expastor me dijo, ve a cualquier lado menos ahí donde el loco de Bernardo.
Mire, a una familia le dijeron que nosotros no creíamos en el Espíritu Santo. No vayas ahí. Los hermanos me dijeron, a ver, pastor, ok, vamos a seguir viniendo, pero a ver, explíqueme cómo está eso del Espíritu Santo. Yo di toda una serie sobre el Espíritu Santo, neumatología. Que yo sepa, creo que aquí nadie ha dado una serie del Espíritu Santo que trate todo su divinidad, su personalidad, sus atributos, su obra. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres es uno, un solo Dios. A alguien le dijeron no vayas porque son muy legalistas. Esto me imagino que lo dedujeron porque yo he dado prédicas contra la falta de decoro, ¿no? Y creemos que debe haber una modestia a la hora de vestirnos, una decencia. Que bueno, ya si alguien no la cumple, hermano, pues ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, ¿no? Decía el pastor Miguel Núñez en una entrevista que estaba yo viendo de él y estaba hablando un poco del matrimonio y dice, hermanos, dice a las hermanas, por favor, dice, no solamente se trata de vestirnos decorosamente en la iglesia, sino en todos lados, aún en las bodas, aún en las fiestas que hacemos. ¿Quién nos dijo que hay un código de vestimenta para la iglesia y otro para el cumpleaños? Un código de vestimenta para la iglesia y otro para el mall. Entiendo que la ropa cambia, tú no vas a ir con traje a la playa o no vas a ir con zapatos de charola a correr al parque. O sea, eso se entiende, pero el decoro siempre se debe guardar, la modestia, la decencia. ¿Verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces yo me imagino que por eso les dijeron no vayan porque ahí son legalistas. Nosotros odiamos el evangelio legalista. Lo odiamos, hermano. Los dos, el legalista y el libertino. El legalista que te dice que todo es pecado y el libertino que te dice que nada es pecado. Esas dos cosas, hermano, aquí en esta iglesia le damos duro cada año porque son falsos evangelios. ¿Ok? Y a otro le dijeron no vayas porque él no tiene cobertura. No cree en los apóstoles, entonces ya no tiene autoridad para predicar. Y eso es falso, hermano. Eso es el tema de la cobertura apostólica. Eso no es algo que prácticamente se lo están copiando a Roma en la sucesión apostólica. Roma dice, si tú no estás bajo la sucesión apostólica de Pedro, no eres iglesia, eres una secta. Pero eso no es cierto, hermano. Nosotros, escuche, no debemos de tener a un apóstol moderno encima de nosotros. No, nosotros debemos tener a los apóstoles de Cristo de cimiento de nosotros. Esa es nuestra mejor garantía de que tenemos autoridad para predicar la palabra. No que una persona venga y nos diga que nos va a dar cobertura. ¿Y él a quién le da? ¿Y él bajo quién está? Bajo otro. Y ese otro bajo otro. Y ese... Hay uno que cuando se sigue la línea de cobertura hay uno que va directamente al cielo, va y viene y no. Todos tenemos directamente la autoridad del Señor para predicar la palabra. 9, termino ya, hermano. Sé humilde, ¿ok? Sé humilde. Uno de los problemas, hermano, de hacerse reformado es que uno puede hacerse orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina reformada, hermano, escuche, en mis 15 años de cristiano, es la que te da las respuestas más bíblicas a los enigmas bíblicos. Entonces tú te comienzas a sentir como un erudito. ¡Wow! Esta es la respuesta, ahora la entiendo. Y entonces cuando te pones a discutir con alguien más de doctrina, pues está en pañales, ¿no? Comparado con el conocimiento que la doctrina reformada te da. Mire, yo le puedo decir, hermano, con la mano en el corazón, que las respuestas más enigmáticas que a veces en la Biblia o a mí como persona me llegan, solamente a la luz de una doctrina reformada las he podido responder. Si te vas al mormonismo no hay respuesta, si te vas al catolicismo no hay respuesta, si te vas al judaísmo no hay respuesta, si te vas a donde te vayas. Entonces esto tiende de alguna forma como a aumentarte un poco el ego y puedes caer en orgullo, porque la doctrina reformada es muy sabia. ¿Ok? Y ese es un problema. Entonces el consejo sería, hermanos, que conservemos la humildad. ¿Sabe por qué? Porque las doctrinas de la gracia nos hacen entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es Dios, santo, perfecto, infalible, todopoderoso, soberano, y nosotros somos mortales, humanos, falibles, débiles, que nos equivocamos. La doctrina reformada debe de llevarnos a nosotros a darle toda la gloria a Dios por lo que Él es, en grandeza y en majestad, y darle toda la gloria a Dios por lo que nosotros somos en pequeñez y en pecaminosidad. Eso nos debe de hacer humildes, hermano. Con este consejo 10 cierro.
No abusar de la soberanía de Dios. Las iglesias que se reforman deben de tener cuidado de no irse al extremo hipercalvinista de decir, bueno, ya no hay que orar, ya no hay que evangelizar, ya Dios lo decretó todo, por lo tanto ya no vamos a hablarle a nadie del Cristo porque Él ya sabe quién se va a salvar, ya no tenemos que orar por nadie porque Él no sabemos si los escogió. No, eso es un error. Dios ha hecho todos los decretos que Él, hermano, ha predeterminado desde la eternidad, pero Él nos manda a nosotros que oremos, que hablemos la palabra, que nos congreguemos, que ayunemos, que vigilemos, que seamos santos. ¿Entendió eso? Tenemos que ser santos. Eso es principal. Sin santidad nadie verá al Señor. No sé de dónde la gente ha sacado que las iglesias reformadas son libertinas. ¿Por qué no nos ven gritar y correr y patalear y hacer bulla y vomitar y todo eso? No. Nosotros creemos en la santificación. Nosotros tenemos una lucha encarnada contra el pecado. Ese es un sello de un verdadero nacido de nuevo, hermano. Concluyo. En el siglo XVI, hermano, Lutero, Calvino, Zwingli, Knox protestaron contra el movimiento de Roma. Nosotros hoy día le quiero mencionar 5 movimientos contra los que usted el día de hoy debemos de volver a protestar. Número 1, el evangelio legalista de las obras, cuyo énfasis es que la gracia y la fe no son suficientes, sino que usted está en un proceso de obras completando su salvación. Ese evangelio es peligroso y es un evangelio falso. El evangelio libertino de la prosperidad, cuyo énfasis es que seas rico y próspero, aunque no seas salvo. No se predica la santificación ni el arrepentimiento. El evangelio de la confesión positiva, hermanos, cuyo énfasis es que no digas nada negativo porque eso te sobrevendrá. Te lleva a un misticismo y a una nueva era en donde realmente ya no está Cristo. El evangelio de la guerra espiritual, cuyo énfasis es pelear con Satanás y te aleja de la adoración genuina a Dios. ¿Cuál es la mejor guerra espiritual, hermanos? La mejor guerra espiritual es decirle no al pecado. ¿Sí? Va una mujer ahí bien provocativa y la ves. La primera mirada es natural y luego ¿qué haces? Te apartas. Y te vas por allá. Venciste una tentación de seguirte deleitando y babear. El diablo salió avergonzado. Resistid al diablo, dice. No dice que te estés ahí desgreñando con él. ¿Cómo se resiste al diablo? Someteos a Dios y resistid al diablo, y él de vosotros huirá. ¿Cómo? Resistiendo al pecado. Tire esa música cristiana, hermano, que no es bíblica. Ahí andan las hermanas en su carro. Arrebato, arrebato. ¿Qué es eso, hermanos? Hermano, hasta en la música hay que reformarnos, hermano. Hay muchas cosas que cantamos que no son bíblicas. Obviamente sin caer, hermano, en extremos. Pero debemos de filtrarlo. Lo que pasa, hermano, es que el conocimiento de la palabra te sensibiliza y todo tú lo pesas. Inmediatamente algo oíste, algo viste y lo pesas y dices, no, esto no se parece a la Biblia. Porque el parámetro de la Biblia está en tu corazón. Y el que sigue, hermano, que protestamos es contra el evangelio terapéutico, cuyo énfasis es levantarte el ego, darte consejería psicológica para llevarte a cumplir tus sueños. Your best life now. ¿Ok? You're a champion. Lo voy a decir en inglés a unos para que agarren la onda. You're not a champion, you're a sinner. No eres un campeón, eres un pecador. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Amén. ¿Protestamos contra eso, hermanos? Digan amén. Protestamos contra eso. Vamos a orar. Gloria al Señor.